Esta es una producción de GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Buenas noches y les doy la bienvenida en Tramas de Luz, nuestro espacio para crecer juntos y juntas desde el alma. Y como siempre les agradezco de todo corazón por su escucha, por estar aquí, por acompañarme en este proyecto y por todos sus mensajes, sus comentarios, sus llamadas, por este intercambio que tenemos. Y también quiero agradecer de todo corazón a todas aquellas y aquellos que este sábado pasado han acompañado a Laura Lamat y a mí en el taller Abraza tus emociones y regresa a ti. Ha sido una experiencia muy de mucha nutrición y ha sido hermoso poder compartir. Entonces, gracias. También para los y las que están en Aguascalientes, les quiero invitar el próximo sábado, el 1 de julio, porque con Laura Lamat vamos a repetir el mismo taller, pero ahora de forma presencial en La Casona. Entonces, están todas y todos invitados si están en Aguascalientes. Pero bueno, ahora pasamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar juntos de sanar el sagrado femenino a través de las esencias florales. Y tenemos a una invitada muy especial, a Rosana Dini. Gracias, Rosana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Victoria, por invitarme. Ay, te agradezco infinitamente por aceptar la invitación aquí en Tramas de Luz. Y les voy a hablar de Rosana. Rosana es una terapeuta floral que se especializa en el tratar adicciones con remedios florales. También investiga los fundamentos alquímicos y filosóficos de la terapia floral y es maestra de flores de Bach y de varios sistemas, el sistema de América, de Australia, de Hawái, y también de las flores, de los arquetipos masculinos y femeninos. Y de hecho, ya tiene mucha experiencia. Bueno, es mi maestra y yo disfruto siempre muchísimo estar contigo y aprender contigo. Muchas gracias, Victoria. Y desde hace 2011 ella se dedica justamente a impartir maestrías, talleres y varios cursos con estos temas. Y también, pero tiene otra faceta, que es la faceta del arte. Así es. Viene del mundo del arte y tiene en puertas 2 libros. Uno es de la faceta terapéutica y donde va a vertir toda sus experiencia en la sanación de nuestros compañeros animales a través de las esencias florales. Y otro es sobre tu arte, compartir tu arte, ¿verdad? Sí, sobre poesía y fotografías, es un libro de autor, porque también entiendo y trabajo entre el arte y la terapia floral como es una expresión del alma, es decir, el arte es la expresión del alma, de la identidad profunda, y las flores tienen que ver con eso, con aunar la personalidad y el alma en el trabajo de la realización. Entonces, el arte como vía de realización y el arte como vía de sanación está muy vinculado a la terapia floral, que en realidad son símbolos. Lo que uno hace con el arte es un símbolo de expresión del interior, y lo que trabajamos con las flores son símbolos que vienen a representar esos arquetipos que nos sanan a nosotros, ¿no? Entonces, está vinculado las dos vertientes. Sí, por supuesto. Son 2 hermosas maneras de reconectarse con nuestra esencia profunda y traerla aquí presente. Así es, tal cual, sí. Y pues hoy nos vienes a compartir, a hablar del sagrado femenino y del camino para su sanación a través de las flores.
Sí, es un tema hermoso, porque es un tema al que llegué también por experiencia personal, por los propios desafíos de mi vida y de los desafíos terapéuticos que venían mujeres con problemáticas respecto a lo femenino, con conflictos, con estigmas. Entonces como me fui orientando hacia esa investigación, una investigación arquetípica también, mitológica, y fui entendiendo situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el viaje heroico. Nosotros lo que vamos a ver es entender la mitología, lo que podemos hablar es entender cómo la gran diosa era una diosa completa, era como la luna completa, que tenía luz y sombra. Después eso cómo se pasa por el mito de Eva, cómo se deja solo la parte de la sombra en la mujer y la parte de la luz como que un poco se opaca, y eso tiene que ver con la cultura, no solo para las mujeres, es doloroso también para los hombres. Y eso también, pero ese desafío del mito de Eva, cómo nos lleva a la necesidad de sanarnos. Y esa necesidad de sanarnos es un camino arquetípico, es un camino que todas las mujeres tenemos que hacer, y también todos los hombres podemos ver la diferencia entre el camino arquetípico de la mujer, de la completud, de la autorrealización, y el camino arquetípico del hombre, que se parecen, pero tienen sus diferencias. Y hoy podríamos hablar de las flores para las mujeres. Claro. Claro, absolutamente sí. Adelante, entonces. Muy bien, muchas gracias, Victoria. El tema que habíamos hablado para proponer es esto, entender la gran diosa, el sagrado femenino, como algo completo, que es algo que viene desde el origen de la humanidad. Desde el origen de la humanidad estaba esa fuerza arquetípica de lo sagrado femenino, que es interesante pensar lo que está en el hombre y en la mujer, porque nosotros decimos, bueno, esta plática sería para las mujeres, pero también para los hombres, porque los hombres tienen que sanar el sagrado femenino, porque las mujeres y los hombres tenemos energía femenina y masculina. Entonces, si la energía femenina está dañada, los hombres también padecen eso. Yo creo que eso lo vivimos actualmente. Sí, absolutamente. Y justamente esta época es particular, porque vieron que en esta época es como que hay algo respecto al sagrado femenino. Yo eso lo fui sintiendo como que a medida que antes de la pandemia había algo se estaba moviendo muy fuerte sobre lo femenino, sobre la identidad. Con la pandemia cambió un poco, pero vuelve, como es algo que es un desafío, pero es un desafío para mujeres y para hombres. Sí, absolutamente. Sí, es así. Y de varias fuentes he escuchado mencionar que estamos en una era en la cual venimos todos a integrar una nueva, podríamos decir, una octava superior del sagrado femenino. Así es interesantísimo pensarlo así, como esa energía arquetípica, esa energía divina que todos tenemos, cómo fue cambiando desde el origen. Y eso es un desafío de la conciencia, no es solo un desafío de las mujeres. Claro. Nosotros pensamos que en el inicio la gran diosa era muy asimilada a la luna, y eso era la luna creciente, la luna nueva, la luna llena, y eso implicaba las fuerzas constructivas y destructivas que todo ser tiene, porque esas polaridades, en algún programa también comentabas, ¿no? Que las polaridades es parte de lo que es, no es ni bueno ni malo, es así como se puede manifestar la realidad. La realidad se manifiesta en polaridades. Entonces, esas polaridades, por supuesto que estaban en la gran diosa, y la gran diosa en el origen era constructora y destructora a la vez. Ahora, cuando empieza ya como el patriarcado, la filosofía judío-cristiana, las religiones, en realidad es un proceso muy, muy complejo, donde ya se limita un poco este poder y esta profundidad de lo femenino, se limita, y ya en la cultura judío-cristiana y en el patriarcado también se divide Eva como la pecadora, o sea, lo femenino como lo que pecador, lo que tienta y lo que implica la caída, y lo masculino como lo que redime. Entonces, para nuestra cultura es así, está en el inconsciente colectivo. Todas las mujeres tenemos a Eva, tenemos el complejo de Eva, que es quien pecó y quien implica la caída. Y quien redime es justamente, bueno, ahí está María, pero como en un papel un poco más secundario, y quien redime es la fuerza masculina. Entonces, hay un desafío importante para el sagrado femenino que tanto hombres y mujeres necesitamos integrar, que es volver a tomar la parte luminosa de la mujer, de lo femenino, podríamos decir de la mujer, pero en realidad más puntualmente es de lo femenino. Claro. Entonces, que el hombre vuelva a tomar la parte de lo femenino para no sentir que está escindido y está alienado de su ser femenino, que eso es muy peligroso para el hombre también y muy dañino. Y en la mujer
honrar la completud de lo femenino, no demonizar una parte, no ocultar otra. Entonces, ese proceso de integración, eso es la integración, la sanación del femenino, y además, para que se pueda sanar completamente el femenino, se tiene que dar la boda alquímica, que la boda alquímica es este matrimonio sagrado en el interior de cada uno, que eso es unir lo bien aspectado de lo femenino y lo bien aspectado de lo masculino, eso en el interior de cada hombre y de cada mujer. Entonces, ese es el viaje heroico, hacer ese proceso de entender la parte bien aspectada, la parte de luz y de sombra del ánima, que es la mujer que todos tenemos dentro, y del ánimos, que es el hombre que todos tenemos dentro, la fuerza masculina, la fuerza femenina. Entonces, aunar eso, bien aspectarlo, integrarlo, y ese matrimonio sagrado en el interior de cada uno, eso es lo que nos lleva al camino de realización, de autorrealización, podríamos decir, de iluminación, de autorrealización, de individuación, como querramos nombrarle, ¿no? Pero ese es el sentido de completud. Claro, y me inspira mucho lo que nos estás compartiendo, porque, bueno, desde la sabiduría ancestral maya, justamente, y a través de los conocimientos del calendario ancestral del Tzolk'in, se comprende como la polaridad es el aprendizaje que el alma viene a desarrollar aquí en la tierra, y como es la unión de esa polaridad el punto de integración y de trascendencia. Entonces, no es ni bueno ni malo que existan los polos, sino es parte como del juego, de las reglas del juego de estar aquí en la tierra, experimentarlas e integrarlas. Y me parece muy inspirador que esto ocurra adentro de cada uno de nosotros, porque toda la realidad, si vemos las diferentes tradiciones ancestrales, podemos ver como en todas, ¿no? Hay como una tipificación, una clasificación de la realidad en cualidades masculinas y femeninas. Entonces, lo femenino y masculino que está en nosotros se refleja en la realidad, ¿no? En todo lo que existe, pero nosotros y nosotras tenemos este poder de crear esta comunión en nuestro interior con la experiencia, el camino que hacemos. Es apasionante eso, Victoria, porque vemos que todas las mitologías hacen referencia a eso. Todas, la egipcia, la griega, la mesoamericana, todos están, desde el budismo también, todos están aportando a este sentido de complejidad, de polaridad, porque en realidad la existencia no puede ser si no es polar, como el sulfuro y el mercurio, digamos, todo existe porque tiene esta tensión, y esa tensión es justamente lo que nos hace evolutivos, entre luz y sombra, entre femenino y masculino, y ese es el proceso de individuación. Ahora, lo que sucede es que la cultura muchas veces demoniza la sombra o hace una tensión, una escisión, aliena entre lo femenino y lo masculino, como si fueran contrarios, opuestos, y en realidad somos complementarios. Y eso se da en el interior, así como se da entre la luna y el sol, así como se da en las distintas fuerzas, así se da en el interior, porque en realidad todo es símbolo. En realidad el paisaje, los astros, nosotros mismos somos símbolos de esas fuerzas que pugnan por unirse, que pugnan por realizarse a través de nosotros. En realidad, cuando nosotros unimos esta fuerza femenina y masculina con su luz y su sombra, son como uniones que se van juntándose, ¿no? Como que se van poniéndose una sobre otra. Eso es aportar plenitud al todo. Es como la conciencia que puede unificarse, que puede integrarse, en realidad está aportando esa luz al todo. Sí, sí. Y nuevamente siento la consonancia con los aprendizajes de la tradición maya, donde al final se puede sentir que lo que cada uno de nosotros integra y trasciende es algo que da, que brinda. Entonces, cada uno de nosotros, al generar estas bodas alquímicas, está brindando esta plenitud como un vaso que derrama su líquido, ¿no? Su líquido, su agua o su miel. Exactamente así. Y ese es el viaje heroico, porque esto que decimos de este proceso de sanación implica un viaje heroico, pero viste que tanto para el viaje heroico de la mujer como para el viaje heroico del hombre, el héroe es quien sale de su zona de confort, se abisma en sí mismo, como que va a sus profundidades, y eso es meterse en su sombra, irse a sus lugares desconocidos, enfrentar sus dragones, y una vez que está como en la caverna más profunda, en la parte más abismal del ser, ahí
tiene su gran batalla, y esa batalla, ese elixir que toma, que puede conquistar, que es la propia conciencia, la integración, el entenderse profundamente, tiene que salir y darlo, porque no se puede quedar ahí. Y es tan peligroso el viaje de descenso hacia el abismo como el viaje de salida hacia la realidad cotidiana. Porque entonces ahí va a haber dragones y va a haber desafíos igual. Pero si el héroe o la heroína, la mujer heroica, se queda en aquí tengo mi conciencia, aquí tengo mi elixir, esto es lo que entendí, y eso no lo da, en realidad no termina el viaje. Porque el viaje de la completud es eso, es hago un descenso para completarme, para entenderme, pero no estoy, aunque esté completo en mí, no estoy del todo completo, no estoy del todo fusionado, no estoy del todo unido con la unidad, con el todo, hasta que salgo y lo comparto. Y eso es lo que hace el héroe y la heroína. Por eso el trabajo que nosotros hacemos, que muchas veces es un trabajo personal como terapeutas o como mujeres o como hombres, es un trabajo personal, y eso decimos, tengo que hacer algo con esto, lo tengo que dar en servicio. Claro. Y me parece muy importante lo que nos has estado compartiendo varias veces cuando subrayas que estos elementos, el ánima, el animus, no son solo del hombre o solo de la mujer. O sea, son aspectos que habitan todos y es muy importante que tomemos conciencia de esto, que todos tenemos estos dos aspectos. Y son interesantísimos, porque estos dos aspectos, que son el ánima y el animus, están en bien aspectados y mal aspectados, digamos. Entonces, el animus es el principio masculino. Voy a leer lo que podemos ver. Claro. Que es interesante leerlos todos juntos. El principio masculino, acción, la sensación que nos da, ¿no? Acción, voluntad, rígido, definido, actividad, dominio, mental, objetivo. Eso es lo masculino, que hombres y mujeres tenemos, el animus. Y lo femenino, que hombres y mujeres tenemos, reposo, aceptación, plástico, indefinido, receptividad, entrega, sentimiento, subjetivo. ¿Ven cómo son complementarios? Ahora lo voy a leer juntitos uno y otro, para ver cómo hacen una mancuerna, como un rompecabezas. Entonces es acción, reposo, voluntad, aceptación, rígido, plástico, definido, indefinido, actividad, receptividad, dominio, entrega, mental, sentimiento, objetivo, subjetivo. Eso es lo que hace la completud del ser. Por eso se tiene que hacer en el interior. Claro. Porque si uno está solo, ahora, cada uno de estos aspectos, el principio masculino tiene una parte que está en la parte de luz y una que está en la sombra. Entonces, el principio masculino en luz es la acción, la determinación, la capacidad de pensar, de discernir. Son todas las fuerzas que nos llevan hacia adelante, lo social. Entonces, son valores, son capacidades muy importantes que hombres y mujeres tenemos. Ahora, el principio masculino mal aspectado sería la tiranía, la imposición, el prejuicio, ¿no? Lo que es cerrado, cercado y opresivo. Y eso sería lo masculino mal aspectado, ¿no? Y eso es hombres y mujeres lo tenemos. A veces eso se ve más en los hombres, pero en realidad lo tenemos hombres y mujeres. Claro, sí. Y en lo femenino, bien aspectado, es esta receptividad, el mundo emocional, la nutrición, es como el santo grial, el cáliz donde se asienta el mundo emocional, el mundo del alma. Y eso implica plasticidad, recepción, receptividad, nutrición, ¿no? Todas las formas más sensitivas, más creativas, desde esta conexión como un cáliz. Pero en las partes mal aspectadas de lo femenino, que hombres y mujeres tenemos, es pasividad, manipulación, dependencia, un mundo emocional desbordado. Y eso hombres y mujeres lo tenemos. Por ejemplo, una mujer que está mal aspectada en su femenino y en su masculino, puede ser una mujer que pareciera una mujer empoderada, pero en realidad es una mujer prejuiciosa, que es como muy, muy sectaria, muy seca emocionalmente, deshabitada emocionalmente, árida, y prejuiciosa y muy hacia el mundo de la materia, por ejemplo. Eso no es una mujer empoderada, eso es una mujer que está peleada con el ánima y mal aspectada en el ánimos, como que se pasó de vuelta. Para no ser como, muchas veces eso pasa, para no ser como mi madre, que era sumisa, yo veo a una mujer en teoría empoderada, pero eso es una mujer hostil para lo femenino y para lo masculino. Claro, sí, sin distinción, para los dos, absolutamente. Porque está peleada con los dos, está en la parte mal aspectada de los dos, de lo femenino y de lo masculino. Sí, y es una sensación de estar rotos,
de tener una fractura interior que no puede generar bienestar en ninguno de los dos, ni en el hombre ni en la mujer. Así es, así es. Es una alienación, así cuando el hombre es el salvador, según el mito de Eva, ¿no? El hombre es el salvador y entonces hay una parte que se le niega y la mujer es la pecadora y hay una parte que se le niega. Ujú, En esto también, si uno está peleado con lo femenino, peleado con lo masculino, naturalmente se va a ir hacia el extremo. Si uno está mal con lo femenino, se va a ir al extremo dañino de lo masculino y viceversa. Por ujú, ejemplo, los hombres que son violentos, los hombres machistas o misóginos ujú, o ya violentos, esos son hombres que están mal aspectados en lo masculino, o sea, tienen en lugar de la acción, la voluntad, ujú, es el poder que oprime, y mal aspectado lo femenino, porque entonces cuando contactan con el mundo emocional los supera, porque ujú, no pueden, como están en un extremo, se van al otro extremo. ujú, Y entonces el mundo emocional los traga, y eso es en un ataque de celos, en un ataque de mundo emocional, pueden hacer cualquier cosa, ujú, ¿no? Pero eso ujú. también pasa en las mujeres. Entonces, y Claro, esto es, lo hablamos así en femenino y masculino para no estigmatizar. En realidad es un desafío de hombres y mujeres. claro, claro. Y se me hace muy, muy profundo, muy útil considerar que estos principios son principios que están presentes en todo lo que existe. Así es. Entonces, más allá del género, del físico de cada uno de nosotros. Así es, en los planetas, Ujú, en todos los elementos, ujú, es así, claro. ujú, Claro, como la naturaleza, la realidad como manifestación simbólica y también nosotros como manifestación simbólica de eso, de algo mucho más profundo, que son esas fuerzas primarias, ujú, esos elementos. Y eso, claro, nuestro desafío es hacer esa completud, que la ujú, cultura muchas veces no lo hace posible. Nosotros tenemos ciertos desafíos, porque yo creo que las culturas originarias estaban mucho más cerca de eso, como que tenían otra conciencia, estaban más cerca, como si estuvieran más cerca de la fuente. Y ujú. después es un desafío de la conciencia, que es como alejarse para hacer este viaje interior de constitución, de unificación. Claro, claro. Y nos decías que hay diferencia entre el viaje del héroe, o sea, desde la parte masculina y desde la parte femenina. Es interesantísimo lo del viaje heroico, porque Joseph Campbell, un mitólogo, más vinculado a lo junguiano, ¿no? A lo arquetípico, él hizo toda la investigación de cómo eran los mitos, entonces, y el monomito, como todos los mitos de todas las culturas hablaban acerca de este viaje heroico. Entonces se Ujú, dice El héroe de las mil caras, es un libro muy interesante de Joseph Campbell, que muestra esto, todos los pasos arquetípicamente necesarios que un hombre va a hacer, que en realidad que la conciencia hace, pero se nota, ujú, se expresa más a través de la mitología en los hombres. ujú. Entonces, Maureen Murdoch, una investigadora, una terapeuta junguiana, dice, bueno, ¿y qué pasa con el viaje de la mujer? Entonces ella se pone a Claro. investigar a partir de su propia experiencia, dice, ¿cómo es el viaje de la mujer? Que es Ujú. parecido, o sea, pues tienen los mismos desafíos, pero tienen otras connotaciones. Entonces ella hace el viaje de la mujer heroica. Okey. Y nos trajiste una imagen de un libro que ella escribió, ¿verdad? Sobre este Imperdible, tema. súper interesante, es muy accesible, está hecho en base a su experiencia, dice que como va contando cómo lo escribió, y tiene que ver con esta búsqueda, también ella se puso como territorio de investigación, su propia experiencia fue un territorio de investigación para poder llegar a entender esto. Mm. Es como pasa también con los alquimistas, que su propia vida es su obra, ¿no? Claro, claro. Y es bien interesante cómo lo plantea, porque ella plantea 10 pasos del Ey. viaje arquetípico, sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es como el de nuestro desafío. En el hombre se parece mucho, el viaje arquetípico del hombre también se parece, pero el viaje arquetípico de la mujer tiene como estas características, perdón, estoy buscando los pasos, ¿no? Ujú, adelante. El, entonces, y eso tiene que ver con lo que habíamos de ánima y ánimos. El Ujú, primer paso del viaje heroico de la mujer tiene que ver con el alejamiento de lo femenino. O sea, mm, estamos las mujeres en nuestra zona de confort, en nuestra zona de conciencia normal, y de repente aparece un desafío, un llamado a tomar el viaje, y eso es el alejamiento de lo femenino. Y ujú, entonces ahí se empieza a notar esta escisión interior que hablábamos, ¿no? ujú, Entonces la mujer que dice, no,
como mi madre o como la cultura dice de lo femenino de las mujeres, que somos manipuladoras, dependientes, yo no voy a hacer eso. Muchas de nosotras podemos haber tenido esa experiencia. Sí, claro. Que es, mi madre fue así, entonces yo voy a ser distinta. Pero entonces en este alejamiento de lo femenino hay una identificación con lo masculino. Pero entonces se pasa, como se malinterpreta el ánima, como si estuviera en la parte, yo lo sitúo como si estuviera del lado de afuera, ¿no? El ánima está en la parte mal aspectada, dependencia, manipulación, mundo emocional desbordado. Entonces me paso de ahí, tomo demasiado envión y me voy a la sobreidentificación con lo masculino. Y eso es la razón, el prejuicio, la mente, la acción, y me vacío de lo femenino. O sea, es esa alienación. Se da el alejamiento de lo femenino, se da la identificación con lo masculino, pero en este tránsito después va a haber un momento que es el enfrentamiento con los ogros, que es, ok, yo me quiero aliar con el mundo masculino, pero desconociendo lo femenino como mujer. Claro. Y eso entonces va a decir, van a aparecer ahí los prejuicios sobre la menospreciar a la mujer. ¿Por qué? Porque la propia mujer está enajenada de una parte de su ser. Entonces, ese enfrentamiento con los ogros y esos desafíos es que la mujer es inferior, que cobra menos en el trabajo, que no tiene tanta proyección. Entonces, bueno, dice, ¿por qué? Porque uno entra en lo masculino y entra en lo social separada de lo femenino, pero es parte del proceso. Hay que entenderlo como sin juzgarlo, porque es parte del desarrollo de la conciencia. Claro. El tercer paso es ese enfrentamiento con los ogros y los dragones. Después, una vez que la mujer logra como un poco negociar en ese aspecto, el cuarto paso es el encuentro con el éxito, pero con el éxito de lo masculino, que eso es profesión, economía, reconocimiento social. Y entonces la mujer dice, ok, aquí está, esto es el éxito. Pero muchas mujeres, sobre todo en los 40, 45 años, más o menos nos van a decir, yo llegué a la cima de lo que quería, tengo una profesión, tengo una economía sustentable, tengo todo esto, pero me siento árida, porque es como construí esto, pero al final parecía que lo construí en la pared opuesta. Y entonces, ¿qué pasa conmigo? Y eso muchas veces pasa en el climaterio, alrededor de los 40 años, 40, 50. Uno dice, perfecto, tengo eso que yo tanto ansiaba, lo que la cultura pide, lo que la sociedad pide. Soy una mujer exitosa, soy una mujer en teoría empoderada. Pero ¿qué pasa con lo que relegué de mi naturaleza femenina? Que obviamente en algún momento iba a aparecer. Claro, claro. Muy doloroso. Y esas son las grandes crisis de conciencia de las mujeres. Que yo creo que todas las mujeres sentimos eso. Digo, me equivoqué, estuve construyendo, estuve apostando tanto y lo conseguí y ahora me doy cuenta que no era eso. Entonces, esas grandes crisis de conciencia, que por lo general son las que nos llevan a las terapias, son las que nos llevan a una búsqueda espiritual o a una búsqueda así en las formas alternativas de la salud, de lo holístico, eso es una necesidad de regresar a lo femenino, como de volver, pero hay que experimentar esa aridez. Eso se siente como una aridez espiritual. Entonces, logré el éxito y después lo siento como una aridez espiritual. Y es natural. Claro. Y entonces no se trata de desandar el camino, porque ese camino de la constitución de una parte de lo masculino tenía que darse en lo femenino. Claro. En realidad teníamos que ir hacia conectar con esa parte masculino, aunque nos hubiéramos pasado de vuelta, ¿no? Claro. Y demasiado. Es algo necesario para lograr la completud luego. Entonces, una vez que la mujer dice, llegué a ese éxito cultural, social, me doy cuenta de mi aridez espiritual. Eso es el descenso a la diosa. Entonces, eso es como el gran desafío, que es, ahí llego a mi abismo personal. Claro. ¿No? Que es la sombra de lo femenino. Entonces, tengo que ir y decir, ahí se inicia el descenso a la gran diosa, que es, tengo que reconsiderar lo femenino. Entonces, tengo que volver a mirar el ánima. Es decir, el ánima tiene partes de luz y de sombra, como todo, y yo me identifiqué, vi solo la parte de sombra de lo femenino, por eso me separé, ahora tengo que volver a integrarlo. Integrar la parte de sombra y tengo que mirar la parte de luz de lo femenino. Y eso es un proceso muy complejo, porque por ahí está, por lo general, la noche oscura del alma, las grandes crisis vitales. Claro. Sí, me imagino, porque hay también en el tipo de cultura y sociedad en la cual vivimos, los objetivos y las metas, los arquetipos de realización, podríamos decir así, son todos hacia lo masculino, ¿no? Entonces, uno claramente se cuestiona.
Y esa es la trampa de nuestro tiempo, o el desafío de nuestro tiempo, que entonces hay una enajenación de lo femenino, un enaltecimiento de lo masculino, Ujú. pero es alienado para uno y para otro. Y eso para Claro, los hombres también es complicado. Para las claro. mujeres es muy complicado. Para una mujer que quiere ser madre es muy complicado. Para una mujer que decide no ser madre es complicado. Ujú. Y para los hombres también, porque están como viéndose en un espejo, buscando una completud en el otro, pero que el otro también está alienado. Entonces, Claro. hombres y mujeres estamos alienadas. Sí, Y sí, eso sí, tiene sí. que ver con la cultura, con nuestro tiempo. Es un desafío del sagrado femenino y del sagrado masculino. Ujú. Sí. Y entonces, después de este descenso, que aunque es el momento más difícil, el abismo, hay una necesidad de reconectar con lo femenino. ¿Qué es esto? Voy a volver y voy a mirar profundamente qué es, y eso implica, por ejemplo, amigarse con el cuerpo y amigarse con la sexualidad femenina, que eso tiene mucho prejuicio, sobre todo en nuestra época. Bueno, desde hace sí, bastante, ¿no? Y entonces hay una forma de amigarse con lo femenino, que es me reconcilio con mi cuerpo, me reconcilio con mi sexualidad, y de ahí va a venir la sanación con la madre, la sanación del vínculo Mm. madre-hija, que eso por lo general se da avanzada la vida. Yo digo, es raro que una mujer de 40 años o un hombre de 40 años se haya amigado con la experiencia con sus padres, es muy, muy raro. Ujú. Por lo general uno se amiga después de haber pasado por esta noche oscura, después de haber integrado, después de haber entendido que los padres son humanos, que la madre es humana, pero es muy necesario que las mujeres nos amiguemos con el desafío que nos propuso nuestra madre. Dice, Claro. bueno, la personalidad de mi madre habrá sido así, dura, difícil, conflictiva, así era nuestro vínculo, pero el acuerdo de almas que tuvimos tuvo un sentido. Bien, y eso ya se puede hacer después de haber pasado por este abismo interior. Es como un poco ese el elixir, de decir, puedo unirme con lo femenino, puedo entender la profundidad de lo femenino, la complejidad, y puedo entender el sentido que tuvo el vínculo con mi madre. Sí, es fundamental. Y eso no quiere decir, si la madre está viva, no quiere decir que si es una madre narcisista y vive, no quiere decir que la vaya a ver todos los domingos. Ujú. Puedo poner distancia. Pero, pero aún sabiendo que si es una madre compleja, tengo que protegerme, entender el sentido almático de ese vínculo. Claro, Es que otra hay cosa. mucha diferencia en eso, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese es el gran desafío para todos los seres humanos, que es Sí. entender lo que es el vínculo de Ujú. la personalidad y lo que es el acuerdo de almas, por qué mi madre me marcó de esta manera o por qué mi padre Ujú. me marcó de esta manera. Ujú. Eso se hace una vez en el descenso. Sí, y saber integrar y al mismo tiempo mantener separados estos 2 ámbitos. Ese es el gran desafío, porque viste que muchas veces para las formas New Age no pasa nada, está todo bien. Y dicen, no, en realidad sí pasó, en el ámbito de la personalidad, Ujú. eso sí existió, hubo Ujú. violencia, hubo abuso, hubo negligencia, y eso no se puede negar, porque si se niega no se puede integrar. Claro. Entonces, en el ámbito de la personalidad, eso es, y si yo tengo que poner distancia o tengo que hacer algo legal, pues se hace. Ujú. Pero en el ámbito del alma, uno puede entender el sentido profundo de ese desafío. Y son dos ámbitos que van paralelos, pero es como la forma y el fondo. Pero uno tiene que hacerlo a conciencia. Claro. Y lo que comentabas antes, el hecho de la conexión de lo femenino con el cuerpo, con la sexualidad, eh, me hace, pensar en la conexión de lo femenino también con la tierra. El cuerpo, la tierra, el estar aquí presentes, ¿no? Porque, esto se ve con una tendencia espiritual que durante mucho tiempo ha sido de irnos, de ascender, de conectarnos con las altas esferas y, pues, criticar, eliminar las raíces, ¿no? Exactamente. Y eso es parte de la alienación, porque la Ujú, cultura funciona así, como en polaridades separadas. Entonces, si soy ujú, espiritual, no puedo ser terrenal. Y ujú, justamente el viaje heroico es aceptar la terrenalidad, es meterme como la flor del loto, ¿no? Que tiene una luz, emana luz realmente, pero tiene las raíces en el fango. ujú, Y esa es la experiencia de la completud. Por eso es ujú. una flor tan espiritual. Pero entonces, y también la mujer tiene que amar lo que implica la tierra, claro, Sí, claro. sí. Y toda la parte de lo femenino en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tiene que integrar y amar lo que implica la tierra, lo que implica el cuerpo. Exactamente, porque no hay otra manera de hacer el trabajo.
Ujú. Que ese es el gran desafío también de las corrientes alternativas o holísticas, que malentendidas, ¿no? Que a veces pareciera que eso se hace en un ámbito etérico y no, en realidad eso se hace en los vínculos. Por eso es Ujú. que todo esto que estamos hablando arquetípicamente, eso sucede y eso es, me peleo con mi madre, me amigo con mi madre, me peleo con mi jefe, encuentro dificultades. Todo eso Ujú. son pasos arquetípicos, pero son pasos reales Claro, totalmente. claro. Vivo la experiencia de mi cuerpo totalmente. Y una vez que está sanado, por eso es tan importante, es como se va dando esta conjunción, ¿no? De me separo de lo femenino, me voy al extremo de lo masculino, vuelvo a sumergirme en lo femenino, integro lo femenino en mí, en mi cuerpo, lo integro a partir de la experiencia con mi madre desde el sentido trascendente, y eso va a hacer que se pueda unir una parte de lo femenino, integrar el ánima, y de Ujú. ahí tenemos que volver a buscar a lo masculino que quedó dañado. Porque claro, nosotros Mm. nos habíamos pasado para lo masculino, pero nos habíamos pasado de vuelta. Claro, claro. Y ahora tenemos que decir, lo masculino no era solo eso, la proyección, el dinero, la acción, lo Ujú. social, la mente, no era solo eso, es Ujú. esta otra parte de lo masculino más cerca de lo femenino. Como decirlo, Ujú. antes estábamos en los extremos del ánima y el ánimo afuera, tenemos Ujú. que ir a la conjunción que se da cuando ánima y ánimo están pegaditos. Claro. Y entonces ahí volvemos a lo masculino y esa es la sanación del masculino en el interior. Y eso es Ujú. para no pedirle a mi compañero de vida, a alguien que representa el ánimos, no pedirle que me salve o no demonizarlo, porque yo si Ujú. lo tengo integrado en mí, lo puedo ver al otro como un ser humano completo también. Claro. Entonces hace falta esa reconstrucción de lo masculino en mi interior y ahí se da la boda sagrada y esa es la culminación del proceso, ese es el 10.º paso. Entonces ahí está en mi interior esta boda alquímica claro, que se experimenta y eso se va a experimentar interiormente como una persona equilibrada entre el mundo emocional y el mundo mental, entre el mundo receptivo y nutricio y el mundo de la acción. Todo eso está equilibrado, está integrado, aunque no sea perfecto, pero uno dice, bueno, ahí voy, para un lado y para el otro, pero dentro de ciertos límites que están cerquita, no están en los extremos. Claro, No son polares, como apartados, no son claro, excluyentes. claro. Y eso es el matrimonio sagrado, esa es la boda alquímica, y ahí es donde uno está completo, donde se puede, como dijéramos, ya hice todo ese descenso, todo ese trabajo de integración, salgo con ese elixir. Y ese elixir lo doy cuando me vinculo sanamente con la pareja, cuando me vinculo sanamente con los hombres y con las mujeres, con el trabajo, con la nutrición, con el mundo social, con el mundo interior. O sea, es alguien equilibrado, integrado. Eso no quiere decir que sea perfecto ni que no tenga problemas, ¿no? Pero por lo menos en el interior se da esa completud. Claro, sí. Y a través lo que nos estás compartiendo me hace pensar también en que hay que ensuciarse las manos, ¿no? O sea, hay que vivir, experimentar, irse hasta el polo opuesto para poder comprender y traer aquí la parte sana, la parte equilibrada. Así es, eso no se puede hacer en abstracto. Eso, Ujú. lo que dices, esa es la experiencia de la tierra. Eso se hace con las experiencias, con los vínculos, uno con los revolcones que te da la ola del Ujú. inconsciente. Ujú. No hay manera de hacerlo, sino. Entonces, eso es la experiencia humana, ese es el camino heroico. Y en todo esto, que ya en sí es un proceso alquímico, extraordinario, nos ayudan las flores. Claro que son símbolos. Las flores son portadoras de luz, portadoras de información, portadoras de potencialidad. Entonces, la flor lo que es una manifestación de un arquetipo, de un campo de información, eso es una flor, ¿no? Que se manifiesta en el mundo de la materia, pero está representando estas fuerzas primordiales arquetípicas que están en el todo, ¿no? Que están antes, como en la esencia. Y Ujú. así como se manifiestan los símbolos, como los planetas, como los seres humanos, como los territorios, así se manifiestan las flores como arquetipos vivientes. Entonces, cuando uno toma una flor, ese símbolo, ese campo de información, nos permite ir hacia lo sagrado, hacia lo que está la esencia, lo que está completo detrás, digamos, al fondo de todo. Eso es lo que nos une. Ujú. La flor es como un símbolo, no es como es un símbolo que une, que Ujú. reúne. Entonces hay flores para hacer este proceso. Podríamos hablar de muchísimas. Hoy seleccionamos unas, pero Claro, podemos hablar de claro. muchas. Sí, son un puente luminoso. Tal cual, exactamente, son un puente luminoso, así es, para la completud del ser, para la plenitud, así es.
¿Y de qué flores nos hablas hoy? Hay varias. Está la flor elegí flores de California que son hermosísimas. Y la flor del membrillo de California, Queens, es una flor para cuando las mujeres sentimos que ser mujer es un hándicap, que ser mujer es como una desventaja, porque sentimos. Entonces, como decir, no tengo que sentir. Si siento, estoy mal. Si amo, pierdo. Si amo, corro riesgos. Si amo, tal vez me vuelvo loca. Entonces dicen, no. Entonces, ¿qué hace la persona que necesita, la mujer que necesita Queens? Este chico que me gusta, con él no voy a estar con uno que me gusta menos para ser más fuerte, porque si estoy con el que me gusta, tal vez me vuelvo loca. Entonces se establecen estratos de poder, donde hay amor, hay poder, y en realidad si en la persona hay amor y poder y hay una lucha, en realidad no hay amor. Claro. Porque el amor es algo que te hace trascender esos límites, es la capacidad de entregarte, la capacidad de tenerte, pero también de compartirte. Claro. ¿No? Que ese sería el equilibrio. Y entonces en Queens está esta tensión entre cuando amo, temo perder el poder. Me pongo siempre en relaciones tensas. Entonces elijo a alguien que pueda dominar, y como en realidad lo elijo desde un lugar endeble de mí, lo elijo desde un lugar temeroso, en cuanto el otro lo veo que sube un poquito, yo digo, uy, ya perdí, entonces bajé. Entonces hay muchas luchas de poder en lo femenino. Y eso es, entonces la mujer podemos ir desde relaciones donde yo domino a relaciones donde yo me someto. Claro. Y esta flor va a servir para decir, en realidad, el amor nos hace poderosos a todos, como hombres y mujeres tenemos la capacidad de contactar con el mundo emocional, con el ánima. Hombres y mujeres tenemos esta capacidad de amar, y el amar nos hace poderosos. La cultura, la experiencia nos puede decir otra cosa, los prejuicios. Claro. Entonces esta flor es un gran equilibrador. Es un integrador del amor y la fortaleza, que en realidad es lo mismo. Y nos conecta con otra experiencia del poder. Exactamente. Con la experiencia genuina del amor y con la experiencia genuina del poder. Que es que el amor nos hace poderosos. En realidad el amor, fíjate que en la Divina Comedia, en la mitología, en todas las obras importantes, lo que más se repite es la palabra amor. Uno dice, bueno, que la mitología, cuando por ejemplo estudiamos mitología egipcia, mitología griega, hay mucha referencia al amor como fundamento. Y cuando estudiamos la literatura, claro, Dante es el camino heroico, o sea, tal cual, es todo el paso por el camino heroico, desde el infierno, la Divina Comedia, hasta el paraíso, y entonces lo que mueve es el amor. Entonces, claro, por supuesto que el viaje heroico está marcado por el amor trascendente. Claro. Entonces, ahí está el amor bien entendido, es Queens, y el poder bien entendido, que están unidos, es Queens. Y hay otra flor que tiene que ver con el poder, que es Tiger Lily. Tiger Lily es una flor bien interesante, también de California, porque es un lirio, y los lirios son flores que son femeninas, porque son receptáculos, son como cáliz. Pero esta lily está invertida. Es como que tiene, viste que está como un cáliz que está invertido. Entonces no es receptivo. Claro. Es un lirio que no es receptivo, y además tiene estos pistilos como si fueran más agresivos, y tiene estas manchas marrones, estas manchas negras como si fuera un tigre. Entonces es la feminidad agresiva. Y esta es la feminidad que se pasó, que denigra el ánima y se alía al ánimo mal aspectado. Entonces es una mujer tirana, misógina, por ejemplo, las mujeres que tienen puestos en lugares de poder y son déspotas, con hombres y con mujeres, con las mujeres sobre todo. Por ejemplo, una mujer está embarazada, una compañera de trabajo está embarazada, soy hostil con ella. Una mujer tiene el ciclo menstrual, soy prejuiciosa sobre eso, siendo mujer. Entonces, esa enajenación de lo femenino y ese aliarse a lo masculino mal aspectado se trabaja con Tiger Lily. Y entonces la mujer dice, las mujeres podemos integrar con Tiger Lily el poder social, por ejemplo, pero desde la unidad, lo unitivo, lo receptivo, lo nutricio que tiene lo femenino. Es una forma de integrar el ánima y el ánimos en un punto intermedio. Y es importante para mujeres, por ejemplo, que trabajan en ámbitos masculinos, porque una mujer que trabaja en un ámbito masculino muchas veces dice, para poder estar ahí, tengo que estar como siempre alerta, con las uñas siempre para afuera, ¿no? Y entonces, Tiger Lily va a decir, en realidad podemos estar
atentas con nuestro poder Ujú, masculino, pero con nuestra receptividad y nuestra integración femenina. Es una ujú, flor que suaviza y que integra mucho y que da poder desde otro lugar, porque Queens es más en lo personal, en los vínculos cercanos, y Tiger Lily es en lo social, en lo laboral, por ujú, ejemplo. Pero son ujú, dos flores que van muy bien juntas. ujú, Otra flor interesante que teníamos era la granada. La ujú, granada es una flor muy importante para esto que hablábamos, porque es la tensión que siente la mujer si quiere estar en el mundo social y en el mundo interior. Y eso para nuestra época es un clásico, sí, porque nosotros otra vez escuchamos a nuestras madres que decían, por tener familia dejé la vocación. Y ujú, eso al final las dejó frustradas, todavía eran madres presentes, pero madres deprimidas. Entonces ujú, hay muchas mujeres que dicen, como quiero tener una vida profesional, no voy a tener una vida emocional. Entonces no ujú, tengo pareja, no tengo hijos. ujú, Y esa tensión, esa escisión, también es una polaridad innecesaria. claro, Granada nos dice, podemos integrar la vida procreativa y la vida creativa, la ujú, vida que, entonces, hay mujeres que pueden no querer tener hijos, pero quieren tener una vida creativa, ujú, y entonces les ayuda a tomar la vida creativa y la vida, por ejemplo, de la vida social, ujú, y la vida familiar y la vida social, para que no se tenga que vivir esta escisión. Son todas flores de integración. claro, claro. Están uniendo, están enseñando el camino para unir estas dos polaridades. Y que todo el tiempo estamos hablando de eso, estamos volviendo a la gran diosa, que la gran diosa era integral. Y Ujú, entonces todo el camino de alienación hay que construirlo desde la sabiduría, ¿no? ujú, Y hay otra flor interesante también de California, otro lirio, mariposa lily, que sirve para amigarse con la madre, para trabajar este tema tan importante que decíamos, la madre interior, el espíritu de mi madre, el aprendizaje que mi madre me legó. Eso ujú. es fundamental para poder sanar lo femenino. Sí, absolutamente. Una flor que da mucha seguridad, porque en realidad la madre es lo que te da eso. La madre humana que tiene sus dificultades, también es su labor del alma es darle seguridad al hijo. Ujú, Se hace como se puede, pero ujú, Mariposa Lily hace que lo podamos desarrollar arquetípicamente, almáticamente, para poder integrar también esa energía tan constructiva. traemos la madre en nosotros, la hacemos nacer en nosotros. Exactamente. Y eso es el refugio, porque en Ujú, realidad la madre es el refugio, el remanso. Entonces eso ujú, tiene que estar en nosotros, ujú. más allá de la experiencia que hayamos tenido humanamente. Claro. Hay otras flores interesantes, también de unir, por ejemplo, esto que decimos de unir la sexualidad, aceptar el cuerpo. Pretty Face, una flor hermosísima también de California. Esta flor, así como se llama Pretty Face, es para ver la belleza interior. Ujú, Entonces, es muy importante para poder amar la tierra y amar desde el cuerpo, y amarnos desde el cuerpo, poder decir, ok, aquí está mi cuerpo con su naturaleza y está la belleza interior, que es la belleza del alma, la belleza de las experiencias vividas y atesoradas, y es eso lo que se trasluce. Cuando uno ujú, toma Pretty Face, el canon cambia, digamos, ya no estoy presa del canon de belleza, y ujú, empiezo a ver, a atesorar lo que la experiencia me dio, lo que la resiliencia me dio, lo que mi viaje heroico me dio. Y ujú. en realidad se transmite, porque cuando uno toma Pretty Face, en realidad emite luz. En realidad nos vemos más bellas, pero no es una belleza, hombres y mujeres, ¿no? Nos vemos más Ujú, bellos, pero no es una belleza estética, o no solo, aunque puede ser, pero no solo, es la luz que la persona emite por la claro, experiencia. claro. Es otra parte de la integración. Ujú. Hay otras flores, voy a ir un poquito más rápido, que es Sí, porque estamos así ya en el límite de los tiempos, pero, sí, seguramente si tú lo aceptas, eres la bienvenida para enca regresar a compartirnos algo de las muchas cosas superinteresantes que encantada, encantada, fascinada. Muchas gracias, Victoria. Hay otra flor para por ejemplo, la mujer en el climaterio, que es corn lily. ujú, Esta flor sirve, por ejemplo, para el climaterio, para la menopausia, o cuando la mujer tiene estigmas sobre sí misma. Entonces, mm, es como yo ujú, integro el cuerpo con la experiencia, y entonces atesoro el cuerpo y la experiencia. Y es ujú, una flor para, junto con Pretty Face, para saltarse los estigmas claro, la mujer, que es muy importante para la aceptación. Y otra ujú, flor importantísima en ese sentido es Easter Lily, que es entender que más allá de lo que haya sucedido con mi sexualidad, si fui promiscua, si decidí tener una vida más libertaria, si tuve abuso, si tuve estigma, más allá de eso, el espíritu de la sexualidad sigue como prístino.
Entonces, Ujú. Easter Lily, que es una flor, es la azucena, es la flor para poder Ujú. tomar el sentido íntegro de la sexualidad, más allá de la experiencia, el sentido trascendente, el sentido espiritual de la sexualidad. Ujú. Y tenemos que también para esta unión con lo masculino, Sunflower, la flor del girasol, que es el sol, es la representación del sol. Sunflower sirve para al entender e integrar lo masculino, que decimos la parte bien aspectada y la parte de la sombra también. Sunflower es quien nos conecta con ese arquetipo del ánimos. Que eso, ¿ves cómo vamos haciendo todo el recorrido? Sí, 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 y nos acompañan de una manera muy amorosa y muy luminosa. Es conciencia pura, es luz, es información. Y la última flor, que es Star Tulip, es un tulipán muy sensible porque tiene como pelitos, como si fueran orejitas de gato, y es para escuchar el ánima. Es la flor que nos conecta con el alma. Esto sería como un poco el cierre de todo lo que veníamos hablando. ¿No? Es una flor para la sensibilidad, para la receptividad. Entonces, estas son algunas de las flores que podemos hablar. Sí, maravillosa. Yo he visto resultados extraordinarios en mis pacientes con esta flor. Porque te conecta con lo Absolutamente. trascendente. Sí, absolutamente. Y en algunas personas que tenían un profundo temor de escucharse, han encontrado el camino para poderse contactar con su sentir sin tantos miedos. Exactamente, es de esa manera amable como trabajan las flores. Así es. Pues, Rosana, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos compartes. Es súper, súper interesante. Desafortunadamente ya nuestro tiempo se está terminando, pero bueno, me gustaría que nos compartieras si tienes algún proyecto, si quieres invitar a algo que estás realizando. Sí, muchas gracias, Victoria. Es algo que me entusiasma mucho, que es hacer un recorrido a través del camino de la mujer sabia, se llama, que es un recorrido vivencial a través de la creatividad, del arte, de la meditación, para poder aunar la sabiduría de las diosas griegas en este sentido, y cómo eso nos va a ir completando un poco en lo del viaje heroico, pero de la mano de las diosas griegas y de la mano de la creatividad. Entonces eso es algo que voy a ir haciendo. Hermoso. Y bueno, ahí desde el principio están pasando tus datos, pero estaría muy bien si nos quisieras dar tu número de teléfono de WhatsApp o donde tú prefieras Claro. que te contacten directamente para Con mucho gusto. que Muchas puedan gracias, hacerlo. Es 55 23 63 61 18. Soy Rosana Cini. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya tienen la información para contactar a Rosana. Y ahora, antes de que nos despidamos, yo quiero invitar, como hago siempre, invitar a todos a acompañarme en el siguiente programa, la siguiente transmisión del próximo martes. El próximo martes vamos a tener nuevamente con nosotras y nosotros a Laura Lamat, que nos viene a hablar del primero de los pilares de la conciencia, el pilar del discernimiento, que nos permite abrirnos a escuchar nuestro corazón. Entonces, pues las espero para el próximo martes. Les agradezco infinitamente su escucha, su acompañamiento. Les agradezco por construir juntos estas tramas de luz y les deseo una buena noche. Te esperamos la siguiente semana en GCI Radio, vibrando con tus sentidos.